Buenos días para todos, bienvenidos a Conversaciones Pro. Mi nombre es Iván Darío Gómez, director de Educación y Cultura. Hoy tendremos una conversación bastante importante para Medellín, para el departamento, un poco hablar de cultura, de lo que representa la cultura para nuestra sociedad, de lo que la cultura como patrimonio ha construido Medellín, que le permite hoy hablar de unas organizaciones formativas, por un lado, pero por el otro que también están viviendo una coyuntura bastante compleja. Y así hablemos un poco de lo que ha representado la cuarentena para las instituciones culturales de Medellín y en general del mundo. Digamos, a una pandemia no escapamos nosotros en algunos territorios, sino en algunos territorios en particular. Entonces, digamos un poco para hablar de este tema, tenemos unos invitados, digamos, bastante importantes, personas que lideran organizaciones culturales importantes en el municipio y que han sido de alguna manera emblemáticas en su transformación. Tenemos a Ana Cristina Abad, directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica, tenemos a Andrés Roldán, director ejecutivo de Parque Explora, y María Rosa Escobar, directora del Museo de Antioquia. Súper bienvenidos. Y pues nada, yo quisiera un poco comenzar con unos apuntes respecto a la publicación del colombiano Sobrevivirán los museos al virus, que digamos me parece que resumen muchas de las necesidades y problemas y que tal vez hoy más que nunca es importante citarla. Voy a simplemente a revisar algo que me pareció interesante como dato. En una encuesta publicada por la Red de Organizaciones de Museos Europeos NEMO y el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, muestra que la mayoría de los museos europeos están cerrados. A principios de abril, 650 de 41 países habían respondido a la encuesta en la que informaban que el 92% no tenía sus puertas abiertas y solo el 70% de la nómina se mantenía contratada. Del 5 al 7% de los cientos de museos del mundo que están abiertos debido a la pandemia están en una limitación grande respecto al flujo de públicos y ven inminente su cierre. Eso fue lo que habló Peter Keller en el diario New York Times la semana pasada, y digamos que refleja un poco el escenario mundial. Pues, digamos, el caso de Colombia no es ajeno, como lo hablamos un poco, y yo quisiera comenzar un poco por esa primera pregunta, tratando de que ustedes desde sus organizaciones piensen en la coyuntura actual, y sería qué impactos directos enfrentan las organizaciones culturales. Quisiera empezar por Andrés Roldán, director de Parque Explora, que también coordina algunos esfuerzos de organizaciones culturales y ha, digamos, organizado algunas de las mesas para hablar de estos temas. Entonces, yo no sé, Andrés, si comenzamos contigo. Muy bien, buenos días Iván, buenos días María Rosario, buenos días Ana Cristina, Carlos. Bueno, el tema de los museos, evidentemente, como muchas otras entidades culturales, es muy preocupante. La existencia misma del museo está basada precisamente en albergar en un espacio físico colecciones históricas, patrimoniales, científicas, artísticas, y digámoslo así, pues la experiencia social del museo es algo que ya está instalado en la humanidad, por lo menos en los últimos 250, 300 años casi. El estar en una situación en donde se bloquea de manera permanente la posibilidad de esa asistencia de los visitantes a interpretar el patrimonio, descubrir el mundo, aprender y hacerse preguntas en un espacio sano de encuentro social, pues obviamente está pues cuestionado a profundidad. El mismo modelo de su existencia está puesto en entredicho. Por lo tanto, pues la afectación es profunda en tanto a que un museo sin visitantes, pues es prácticamente pues es como su fuente de existencia misma la que está fundamentalmente pues como puesta en entredicho. El tema pues que reportas es una realidad, la realidad se vive de maneras distintas en diferentes partes del mundo. Lo que hemos aprendido es que el rango de tiempo también es determinante sobre en qué situación está un país, dónde está la fotografía de ese país en el momento en que se dan, digamos, los cierres y este tipo de cosas. De hecho, la encuesta que tú refieres de NEMO es del mes de marzo. Ya en este momento que estamos en mayo, los museos en Europa están abriendo. En las últimas 3 semanas, Alemania principalmente como el gran líder, España ya expidió los decretos de apertura, y así están Bélgica, Francia apenas la semana entrante yo creo que empieza pues como a dar señales en eso, y en Asia ya hay como una realidad de aperturas tempranas e intermitentes, pues empiezan a dar señales sobre que hay que reabrir. Y las grandes preguntas que están en este momento en el mundo tienen que ver con
cómo se reabre, o sea, abrimos en un mundo que cambió, que es distinto, en qué condiciones, una gran pregunta. La segunda pregunta es, ¿y si estamos abiertos, van a volver? ¿De verdad la gente tendrá confianza, así sea en condiciones seguras, de volver a llegar a esos lugares? Y tercero, ¿estamos capacitados para abrir las puertas en ese mundo nuevo? Alemania, la semana pasada, declaró un presupuesto de 10 millones de euros para la preparación de las entidades culturales antes de su apertura. O sea, los museos alemanes ya por decreto les dijeron, ustedes abren ya, pero al mismo tiempo eso viene acompañado de un paquete de recursos económicos que les permite adecuarse a esas nuevas condiciones, pues porque el staff va a cambiar, van a cambiar las condiciones operativas. O sea, es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Para el caso colombiano, que el sistema de museos no es un sistema público, salvo el Banco de la República y su red de museos y el Museo Nacional y sus casas culturales y las casas pues, patrimoniales, todos los museos son entidades privadas, la mayoría son entidades privadas que derivan, además de su operación y pues los ingresos asociados a su operación, pues de patrocinadores, proyectos, que también todos están afectados. Entonces, la realidad es que ante un escenario en donde son entidades privadas, la vulnerabilidad es aún mayor y más frágil porque, digamos, no hay un Estado doliente diciendo yo voy a cuidar a mis museos, sino por el contrario, pues cada quien está bajo las reglas un poco de la economía de mercado en donde tenemos que buscar por diferentes medios las formas de estar. Hay políticas, algunas de ellas que son pues, convocatorias para dar acceso a ciertos ingresos o digámoslo así, pues lo que se trata de honrar, por ejemplo, la administración local de ciertos convenios para garantizar que tengamos pues una solvencia y una salud económica razonable, pero que realmente es inferior a las verdaderas necesidades. Son excepciones que no corresponden, digámoslo así, a políticas nacionales estructuradas frente a ese rol de las entidades culturales y por lo tanto dentro del mapa, como otros sectores culturales, de las prioridades, todavía pues apenas pues es precario, digámoslo así, pues como el nivel pues, de impacto y de auxilio sobre ese sector de la economía. Muy bien. Y digamos que tocas algo bastante importante y es uno, la condición sin precedentes de que los museos y los escenarios culturales cierren. Para el caso de Italia, solo se había dado un cierre generalizado y había sido en la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que un poco ya estamos viviendo una circunstancia parecida y aunque vos lo dices también es crítico, sobre todo para las organizaciones privadas que no pertenecen de alguna manera a los grupos públicos, es generalizada. Y digamos también Italia generó un paquete de incentivos de billones de dólares, tratando obviamente de preservar mucho de su patrimonio y de estas organizaciones. Yo sé que el Museo de Antioquia también tiene un patrimonio bastante importante y sé que el cierre de alguna manera lo impacta. Obviamente el flujo de públicos para el Museo de Antioquia ha sido determinante, sobre todo también porque ha tenido digamos, un trabajo en el tiempo importante para comenzar a cooptar en sus inmediaciones públicos y tratar de generar intervenciones que les permita, digamos, a los vecinos articularse a esos escenarios y pensar cómo pueden transformar el museo y transformar sus inmediaciones. Yo no sé, María del Rosario, cómo está viviendo el Museo de Antioquia la actual crisis. Pues nosotros estamos pasando por distintos momentos emotivos por un lado y otros pues también muy racionales con relación a la sostenibilidad. Hablemos también de ese factor emocional para nosotros no estar en el edificio, que es un edificio que si ustedes lo ven inclusive es parte de nuestro logo. Ha sido por 20 años el catalizador de un crecimiento importantísimo de nuestra institución, nos ha determinado e inclusive nos inspira y nos alienta a trabajar intensamente. El edificio es parte de nuestro quehacer, sus puertas, sus ventanas, sus limitaciones, el entorno, el vecindario, las calles, carreras, en fin, para que hacer una descripción tan exhaustiva. Lo cierto es que estar sin él y estar sin la colección nos ha hecho repensar completamente qué tipo de institución vamos a hacer por este tiempo que es indeterminado. No sabemos si serán un año, año y medio, no sabemos si es el tiempo de encontrar una vacuna o será el tiempo de acostumbrarnos a una situación. Eso
eso lo miramos como un asunto completamente nebuloso. Entonces, emotivamente para todo el equipo, detrás de un museo hay un montón de compañeros de trabajo que se ocupan precisamente de lo físico de la institución, del cuidado de las obras, del mantenimiento de esas obras físicas, de los montajes, del día a día de tener un edificio de ese tipo. Estar sin él ha sido para nosotros supremamente fuerte, pero principalmente dejar a las comunidades sin el museo, sin la apertura del edificio. En nuestro pensamiento siempre está cómo estará los alrededores, qué estará pasando con las mujeres, los hombres, los niños. En nuestro trabajo sabemos que hay una necesidad hoy muy grande de conectarnos, de estar juntos de otras maneras. Esto es una de esas formas, pero sabemos que hay un porcentaje altísimo, 70, 75, 80% de la población que no tiene acceso a Internet ni a estas tecnologías, y eso es precisamente las comunidades de nuestros alrededores las que están desconectadas muy fuertemente. Entonces, con el edificio cerrado, sin nosotros allá o sin el grueso de nuestros equipos, mm, el resultado es muy complejo. De otro lado, como tú lo decías ahora, como lo decía Andrés, la constitución de la cultura en Medellín tuvo hasta hace apenas 12, 15 años siempre un capital privado por delante. O sea, nosotros, la Orquesta Filarmónica, el MAM, el Teatro Metropolitano, el Pablo Tobón Uribe, somos iniciativas de artistas, de conglomerados, esfuerzos de gestión de lo privado. Y en ese sentido no estamos acogidos dentro de la institucionalidad pública, y por eso hoy que hemos generado unos modelos de sostenibilidad que van por nuestra capacidad de gestionar proyectos, pero también por modelos de negocio que son propios de nuestra presencia física, la taquilla, las tiendas, alquileres, eso está completamente desactivado, y nuestro modelo de sostenibilidad, entonces, que es uno de los logros más grandes, está en jaque. Estamos pasando por momentos en los que mucha gente habla de reinvención. Nosotros somos el fruto de un proceso supremamente sui generis. Cuando nos vienen a visitar de otras partes, dicen, bueno, ¿cómo han logrado esto desde un ejercicio de lo privado? Y ahora entonces supuestamente nos tenemos que volver a reinventar en caliente, con unos equipamientos supremamente sólidos. Y en lo que yo creo que también plantea esta emergencia es que precisamente el modelo económico de productividad y de sostenibilidad también está siendo o necesita ser revisado, y lo que funcionaba hace un mes hoy tiene que ser visto nuevamente y visto desde una perspectiva muy amplia de generosidad, de solidaridad. Y para terminar, quiero citar a Juan Luis Mejía, que me decía en una llamada telefónica de la semana pasada que hace 100 años muchas empresas lograron sobrevivir porque se unieron bajo el eslogan o el principio de unión y solidaridad. Y eso estamos tratando de hacer también todos juntos para mirar cómo pasar por este tiempo, este umbral de incertidumbres, y pasar bien y pasar del otro lado, digamos que aprendiendo, pero fortalecidos. Sí, María, y finalmente, como tú lo dices, para un sector que ha construido su institucionalidad de manera tan sui generis, en un momento de una coyuntura de salud, la cultura termina siendo relegada, digamos, termina siendo visiblemente afectada, impactada directamente, pero relegada porque obviamente son otras, digamos, el grueso de prioridades que también tienen no solo los gobiernos, sino los sectores y las mismas ciudades para apalancarse. Sí. Creo que ahí también está parte del problema. Sí, nosotros hemos dicho que entendemos que hay un tema de supervivencia vital, pero nosotros somos parte de esa supervivencia vital. Claro. Cuando la gente pasa por estos confinamientos y estos momentos de angustia tan fuertes, nosotros tenemos precisamente los mensajes que nos permiten sobrellevar
la incertidumbre. El arte tiene esos puntos de luz, el arte, la ciencia. Nosotros somos puros ejemplos de luz. Y entonces dicen, bueno, pero es que el arte está por debajo del mínimo vital. No, nosotros somos parte del mínimo vital. Y si no, imaginémonos un confinamiento en pleno siglo XXI sin ninguno de los contenidos espirituales que nosotros podemos ofrecerle a esta sociedad. Y más allá, sin la capacidad de educación ciudadana y de movilización solidaria que también nosotros somos capaces de proponer. Sabemos que el momento de post-pandemia es tan delicado como el de durante la pandemia y nosotros podemos ser ejecutores de puntos de confianza, de unión y de reconfiguración de lo social. Tú, María, estás tocando algo fundamental también para responder y de alguna manera dejar claro que el arte y la cultura finalmente se terminan siendo, digamos, recursos patrimoniales que terminan alimentando el alma, digamos, de nosotros y ayudándonos a subsistir tal vez en el día a día entre cosas tan complejas. Entonces, finalmente es mucho más relevante hoy en una coyuntura donde inclusive las enfermedades mentales se han comenzado a visibilizar y a disparar, que existan puntos donde nosotros como humanidad reconozcamos nuestra producción y que finalmente eso nos ayuda a menguar un poco las tensiones. Y estás tocando algo que me parece central porque pues, además de las organizaciones y los impactos que ellas, los públicos están sufriendo también un impacto demasiado drástico. Muchas organizaciones culturales subsisten es porque tienen unas comunidades fieles que de alguna manera impulsan su trabajo y los espacios y los centros culturales, díganse museos de arte o de ciencia o los centros barriales, de alguna manera tejen esas conexiones con esos públicos y ahora estos públicos no tienen mucho dónde ir. Hablando un poco de la experiencia, por ejemplo, de Ratón de Biblioteca en los barrios, se ejemplificaba cómo la biblioteca termina siendo el único lugar donde los chicos tienen un espacio propio para entender la educación y la cultura. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa con las comunidades? Y yo quisiera aprovechar, porque la Orquesta Filarmónica tiene una tradición bastante importante trabajando con comunidades, ha sido partícipe, digamos, de un grueso de las acciones de transformación social que se han dado en Medellín a partir de la cultura y entendiendo desde la música sinfónica cómo podemos de alguna manera entendernos, dialogar y aprender a convivir. Es un ejercicio sostenido que se ha dado en el tiempo, la orquesta ha tenido un papel preponderante en esos procesos de transformación, pero hoy que no podemos ir a los barrios y ser visitantes, que no podemos trabajar con los chicos y que las escuelas obviamente están en jaque, ¿qué piensa Ana Cristina de esa situación? Sí, Iván, yo también quisiera como un poco acompasar, porque resueno completamente con lo que decía ahora María del Rosario. Una orquesta es una comunidad, es un colectivo, nos debemos el uno al otro. El percusionista que toca el triángulo solo en un segundo de una sinfonía necesita al primer violín y al concertino. No somos capaces de vivir desmembrados, somos un colectivo per se, somos una comunidad que se ha sostenido en el tiempo haciendo música y como decías tú ahora y decía María del Rosario, alimentando el espíritu y el alma de los seres humanos. Y nos debemos al público también. Es decir, el alimento de una orquesta es el aplauso del público, las miradas de expectación de la gente, las preguntas que se hacen posteriores a un concierto, las sensaciones, las emociones que produce la música en cualquier ser humano. Y cuando hablo de la música, no solo estoy hablando de la música sinfónica, creo que es la música como un gran concepto que arropa cualquier tipo de género. Lo que estabas diciendo ahora es importante porque, claro, nosotros finalmente también somos un arte efímero, dejamos una experiencia de vida. No estamos anclados en un lugar, ¿no? Es una organización que va y viene, que entra a las iglesias, que está en Manrique y luego está en el Poblado y luego está en el Teatro Metropolitano haciendo su concierto de temporada. Y hoy no está ni en uno ni en otro. Y de alguna manera también es una orquesta que ha sido referente, como decías ahora, de la red de escuelas de música de Medellín. 45 de los músicos que hoy hacen parte de esta orquesta profesional nacieron en esa red de escuelas, que es un proyecto, como decía ahora María del Rosario, en que sí se ha invertido en lo público, pero que finalmente lo que ha permitido es que esta orquesta tenga esos músicos profesionales que hoy viven dignamente de la música y que quizás en su infancia nunca se imaginaron que fuera a pasar. Y claramente hay un ecosistema musical muy interesante que se va alimentando uno a otro. En este momento pues hay realmente una
diríamos, un miedo, porque hay que decirlo de esa manera, es decir, yo creo que todos los músicos en este momento del mundo están un poco a la expectativa y los músicos sinfónicos aún más, porque claramente independiente de que se abra el teatro o el museo, pues la orquesta se va a demorar mucho en volverse a reunir. Claramente todos los mensajes del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud pues dice es imposible que se reúnan 80 o 120 personas y más aún cuando nosotros pues compartimos babas, literalmente, sudor, lágrimas, emociones. Entonces pues nuestro escenario es incluso un poco más frágil en la medida en que el futuro es bastante incierto. Y en términos de sostenibilidad, Iván, pues claramente ahora lo decía María del Rosario, e incluso pues también Andrés, pues es muy preocupante porque nuestro modelo de negocio también de alguna manera depende no solamente de la boletería que entrega el público, sino también de esos grandes aliados que hoy nos compran lo que nosotros sabemos hacer. Están dispuestos a invertir en ese alimento espiritual. Creen profundamente en que, como decíamos tú y yo hace unos minutos, la educación musical en un niño cambia completamente la perspectiva de su formación, incluso como ser humano, independiente de si decide o no ser músico de profesión. Entonces ahí hay gente que quiere invertir y que quiere creer, pero hoy la fragilidad es inmensa y sentimos un poco como en la incertidumbre cada vez es menos favorable. Wagensberg decía muchas veces, Andrés, como, bueno, y que la incertidumbre no sea favorable. Yo no sé hasta qué punto hoy la orquesta, y hablo de la orquesta a nivel mundial, pueda contar con una incertidumbre que sea favorable. Porque vuelvo, insisto, independiente, uno oye un poco al rector de los Andes, Alejandro Gaviria, diciendo, bueno, va a ser una estrategia acordeón. Imagínense la orquesta, cuándo se va a unir y cuándo se va a tener que replegar. Claro, Filarmónica de Berlín, por ejemplo, es el gran ejemplo que abrió también en Alemania hace 15 días, pero abrió con un quinteto, cada uno a 2 metros, las personas que tocan las cuerdas con tapabocas, los instrumentos de madera tienen muchísimas dificultades, como tocar con un tapabocas, es imposible. Entonces hay un cambio en la estructura de este rito que pues, se está sosteniendo hace 200 años que tenemos que pensar. Y estamos en ese momento como de, bueno, ¿qué va a pasar con este colectivo? Total, y además invocas algo hermoso que finalmente es muy vinculado al arte, y son los ritos. Digamos, muchos de los ejercicios que uno hace, digamos, en las ciudades que visita, de visitar un museo, una catedral o un lugar emblemático patrimonial, son esos, son ritos culturales que nosotros hemos identificado y que finalmente nos ayuda también a tener puntos de encuentro y de conexión. Eso es central. Pero también tocas algo que inclusive en el caso de la Filarmónica de Berlín ha sido importante, y es que muchas de las organizaciones culturales, obviamente entendiendo el escenario tan complejo, piensan otras salidas. Digamos que esta es una de tantas pandemias que ya hemos pasado, y tal vez algo que leía que me parecía interesante, lo que hemos aprendido de las pandemias es que hay cosas que radicalmente cambian. En la educación, por ejemplo, en los Estados Unidos, después de la pandemia de influenza comienzo del siglo pasado, se disparó la educación secundaria y universitaria. Antes la educación en Estados Unidos era un bien menor, y a comienzo de siglo, después de la pandemia, es que se entiende la necesidad de comenzar a educarse. Y pues si hablamos de la peste bubónica y lo que fue la transformación también de la salud pública, etcétera, estas coyunturas son los cambios. En el caso de la Orquesta Filarmónica de Berlín, lo primero que hicieron fue también comenzar a liberar muchos recursos, digamos, conciertos, entrevistas, muchos contenidos. Finalmente les ayudó a mantener conexión con muchos de esos públicos que de alguna manera seguían necesitando. Y también inclusive le abrió el espectro porque lo puso en la palestra, digamos, mundial. Es decir, fueron no solo parte de los primeros, sino de los que tenían un material que al momento era súper pertinente para lanzar. ¿Vos qué piensas de eso, Ana? Completamente de acuerdo, Iván. Es decir, ahí finalmente a nosotros nos cogen entre la espada y la pared en decir, ok, ¿cómo es posible que no estuviésemos preparados para este momento? Nunca nos hubiéramos imaginado que fuera tan necesario tener esas producciones audiovisuales impecables, pero también eso depende del presupuesto. Un poco lo que decía ahora Andrés con relación al gobierno alemán, es que hay una inversión de facto que es un principio fundamental, es decir, la cultura es una necesidad prioritaria, lo dijo la primera ministra, y eso ya cambia por completo las intenciones de tu día a día. Es distinto vivir en las afugias de tener que sostener el pago de un equipo humano absolutamente talentoso
a tú tener eso absolutamente tranquilo para poder crear y poder producir arte y música con la calidad que se merece. Y yo creo que hay una diferencia inmensa. Sin embargo, claramente sigue siendo Berlín el referente en ese sentido, es decir, esa plataforma digital, poder abrir esos contenidos, tener esa calidad además, porque también en la música sinfónica, Iván, no tiene ningún sentido, y ahora que hablamos en el mundo digital, salir por salir. Yo creo que también hay que tener muchísimo cuidado y ser todos curadores de lo que estamos produciendo, para que efectivamente sea una experiencia de belleza y no simplemente se vuelva una basura más en medio de este caos y esta contaminación de contenidos auditivos, visuales. También hay que tener cierta talento curatorial para saber qué decir, cómo decirlo, o en nuestro caso, qué producir y para qué. Hoy somos además una orquesta del mundo, Iván, y ese es uno de los grandes retos, es decir, hoy el mundo nos está viendo, hoy no es la orquesta de Medellín, hoy todos estamos comparándonos porque estamos abiertos, nos estamos exponiendo. Entonces, ¿cómo este mundo digital nos está poniendo ese reto de qué es lo que vas a producir, de qué manera lo vas a producir con calidad y cuál es ese factor diferencial que tiene esta orquesta en particular en este contexto de ciudad, con estas situaciones sociales y políticas que son completamente distintas? ¿Qué es lo que va a decir la música de ese contexto en particular? Y yo creo que ahí es donde nosotros estamos un poco enfocándonos. Un poco lo que decías ahora, nuestro propósito es realmente contribuir a la transformación social y cultural de la ciudad, no simplemente hacer belleza que eleve el espíritu y que sea refugio y que sea esperanza, sino también poder tener memoria y construir una historia a partir de la música de esta ciudad y de este país. Y ahí es donde nosotros nos estamos un poco renovando y transformando y haciendo preguntas todos los días. Aún no hay una respuesta clara. Efectivamente, yo lo digo con mucha claridad, es una organización que no tenía esas disposiciones en términos de tecnología, que siempre miró con mucha necesidad y con muchos aplausos lo que ha hecho Berlín o lo que han hecho otras orquestas, pero que también entiende que sus posibilidades económicas pues no permiten tener ese tipo de herramientas digitales y ese mundo virtual para poder ofrecer lo que sabe hacer. Total, Ana, y eso también un aprendizaje que le dejó también a muchos sectores, y es que finalmente parece ser más rentable y económico prevenir la pandemia y llegar a ella. Entonces muchas de las sociedades lo que están pensando ahora, pues creo que es más fácil tener un sistema que nos ayude a prevenir y a levantar las alertas en caso de que nos acerquemos a eso. Pues en el caso de los organizaciones culturales también prever cómo pueden utilizar otros medios para llevar sus ofertas. Pero digamos que esto además abre una conversación muy interesante y que da para mucho más, porque el sector cultura es inmenso y tiene muchas organizaciones, todas muy importantes porque finalmente se preocupan por unas conversaciones y unos acervos de conocimiento que son fundamentales. Pero para que finalmente en esta coyuntura muchas de estas organizaciones puedan subsistir y transformarse, porque una cosa es tú sostener una organización y otra cosa es transformarla. Muchas de las organizaciones hoy tienen una coyuntura y es cómo nos sostenemos para pensarnos el siguiente paso y efectivamente transformarnos y ser pertinentes. ¿Qué podría uno pensar de ayudas, sobre todo, digamos, del sector público? Entiéndase, gobernaciones, alcaldías o gobierno nacional y también sectores privados para posibilitar algo que me parece fundamental y es, además de la sostenibilidad, la transformación. Y yo quisiera arrancar con Andrés y dejarle la pregunta. Uno, ustedes para que explora cómo se han pensado en esta coyuntura transformar y generar, digamos, como otros productos de conocimiento y que eso sea pertinente. Y dos, concatenando esa nueva forma de entenderse como museo de ciencias, ¿qué oportunidades ves vos que sería importante abrir desde el sector público y el sector privado para que eso finalmente avance? Muy bien, pues lo primero, hablo como museo y obviamente otro es la dimensión museos, ¿cierto? Entonces digamos que pues para el caso particular como lo estamos viviendo nosotros, yo creo que pues, la historia nuestra es la misma de muchas entidades, no solo culturales, sino incluso en el comercio y demás. Claramente esta es una situación que
ha supuesto la aceleración digital. Eso pues yo creo que es un hecho contundente, tanto para la cultura como para la educación, por ejemplo. Claramente la apropiación, el uso de herramientas tecnológicas para conectar, para crear acontecimientos, para generar encuentros, para hacer ese tipo de cosas, pues se ha incrementado de una manera notable. Y en ese sentido, pues los esfuerzos de parte nuestra han sido precisamente en cómo una entidad que, pues si bien tenía unas ciertas competencias digitales respetables, ya se enfrenta a una realidad en donde ese se volvió su único escenario, su único lugar posible de interacción colectiva. O sea, el museo se volvió una plataforma digital. Entonces eso obliga automáticamente a un aprendizaje pues tortuoso en algunos casos, excitante en otros, sobre cómo equipos de trabajo, personas que uno tiene que cumplen o cumplían funciones dentro del museo, obviamente volcadas al servicio, a la operación, a la mediación, a la interpretación, pues se vuelcan inmediatamente a decir, bueno, estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprovechar eso? ¿Cierto? Entonces, eso ha desencadenado una cascada de preguntas, de ideas, de soluciones. En algunas metemos la pata, en otras aprendemos, en otras avanzamos sobre cómo efectivamente hacer que se despliegue de oportunidades de ahí. Y ahí hay lecciones sorprendentes. Pues hay una que a mí todavía me talla mucho, que todavía la estamos como interpretando de alguna manera. Y es que hace como 2 semanas hicimos un evento de astronomía para niños. Un evento 6:30 de la tarde, viernes, astronomía para niños. En solo ese evento se conectaron 90.000 personas. 90.000. O sea, eso es 2 veces el Atanasio Girardot. O sea, es una cosa absurda. Y esto pues nos abrió los ojos a entender como, uy, hay una presión, pues eso lo sabemos, pero ya otra cosa es verlo tan tangiblemente, una presión brutal para las familias, entregarle oportunidades a sus hijos de experiencias creativas, de experiencias educativas, de experiencias significativas en unas condiciones de alta restricción. Y claramente, sí, pues cuando me preguntan hacia dónde debería uno estar mirando en términos de programación y eso, es precisamente allí, a las dificultades y a las nuevas situaciones que nos está planteando la interacción social en los hogares, las familias, los padres, los hijos, la educación de los chicos, cómo ocupar el tiempo creativa y productivamente se volvió pues casi una cosa pues obsesiva. Se han disparado todas las sitios web de recetas de cocina, de aprender a hacer cosas, de aprender a arreglar cosas, y obviamente ahí la cultura tiene unas oportunidades sobre hacer, en el caso nuestro, experimentación científica, navegaciones por el universo, o en museos de arte a cómo pintar, hacer esculturas, a cómo hacer cosas, o en la música, cómo también interpretar o apreciar la música de maneras distintas. Entonces, esto claramente abrió una brecha de oportunidades enormes frente a las competencias y los talentos que están dentro del museo, qué maneras distintas tienen para desplegar esos conocimientos y cómo el museo garantiza que tiene conectadas a esas audiencias sobre eso. Ahora, como contraparte, todos hemos crecido digitalmente, todos hemos crecido en programación, todos hemos crecido en recursos educativos. En el caso nuestro montamos una plataforma de aprender en casa y de mucha programación, estamos llenos de programación todo el tiempo, notablemente, pero obviamente persisten grandes preguntas, pues por más que vuelques esos recursos que tienes, por más esfuerzos que te muevas, pues, perdón la palabra, monetizar eso todavía no es claro, ¿cierto? Eso no. Entonces, por lo tanto, pues hoy representa un capital, digámoslo así, social, de crecimiento de audiencias, de amor por la organización, de solidaridad en algunos casos cuando se logran activar de pronto donaciones y ese tipo de cosas, pero el nivel, digámoslo así, de monetización de eso es muy bajo. Y fuera de las pandemias, piense que cuántos negocios digitales que han crecido, ese ha sido la gran dificultad. O sea, hasta las grandes redes sociales, hasta los Uberes, los Airbnb y todo eso, la gran dificultad son esos negocios y dejan plata. Pues, o sea, crecen exponencialmente, pero realmente generan el valor que permite sostener una estructura. Y si ellos que llevan generaciones haciéndolo o años de ventaja tienen todavía grandes dificultades, digan nosotros, entidades culturales pequeñas y limitadas, entrando a una competencia feroz donde hay unos competidores mucho más avanzados, mejor dotados de herramientas, de recursos tecnológicos, pues obviamente estamos en un desbalance y en una desventaja. Entonces, dicho esto, pues obvio,
la aceleración digital es muy buena, ¿cierto? Pero eso no va a reemplazar el modelo de sostenibilidad, no lo va a reemplazar, va a evolucionarlo, va a crecer, lo van a aumentar las audiencias, vamos a aprender más de nuestros públicos, pero no quiere decir que vaya a transformar la experiencia profunda. Y sobre, pues ya la operatividad, pues yo sí desde el día cero me planteé la pregunta de decir cómo va a verse un museo cuando abra. Y esa pregunta había que hacérsela porque todavía hay muchas entidades de todo tipo, incluso culturales, que piensan que vamos a volver a la normalidad, o sea, que la normalidad va a llegar y que cuando se acabe la crisis vamos a poder volver a encender el motor como siempre. Yo no creo nada de eso, o sea, yo creo que el mundo cambió y llegó para quedarse muchos de los cambios que están. No sabemos cuáles realmente queden, ¿cierto? Eso todavía es una ruleta rusa, pero lo que es cierto es que si no nos estamos haciendo las preguntas fundamentales de en qué tenemos que cambiar y cómo vamos a empezar a experimentar en esos cambios, ¿cierto? Vamos a estar mucho más atrasados y mucho más vulnerables en un mundo que va a ser tan distinto que la posibilidad siquiera de reemprender desde cero en esas condiciones nos va a terminar de aniquilar por completo. Entonces eso es un sentido de urgencia de poner a reflexionar a la entidad y en eso hemos trabajado todos estos 2 meses sobre vamos a imaginar el museo abierto otra vez, con seguridad, con condiciones, con distanciamiento, con protocolos, con toda clase de cosas, hasta con contenidos, cómo nos tenemos que reimaginar. Piense que nosotros somos un museo interactivo. El modelo de negocio nuestro está basado en prohibido no tocar. O sea, lo puedes tocar todo. Entonces, dígame, el modelo de negocio pero nos sacudió en las entrañas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora entonces, ¿cómo toco sin que toque o cómo interactúo sin que me arriesgue o cómo, ¿cierto? Y son preguntas que van desde lo más profundo, donde seguramente tendremos que experimentar mucho, tendremos que hacer muchas cosas y obviamente no tenemos demasiado tiempo. Y ese es el tercer punto al que voy, ¿cierto? En una situación de estas, ante la incertidumbre, es usted con cuánto tiempo es capaz de trabajar así. Pues las entidades culturales todas somos sin ánimo de lucro. Entonces lo que tenemos, digámoslo así, de las reservitas que hayamos podido guardar son chiquitas o no demasiado grandes, que a un escenario, suponiendo de cerramiento, de 1 año o 1 año y medio, yo creo que desaparece el 60-70% de casi todas las entidades culturales. O sea, eso es un hecho. Y pues uno puede aguantar meses, ¿cierto? Pues de pronto 1 año el que esté más preparado para el sacudón, pues, ¿cierto? Pero más allá es muy difícil y eso es la angustia de todos los museos del mundo. O sea, yo hablo con museos en Alemania, en Estados Unidos cada semana y es idéntico todo lo que dicen, o sea, es abrumador esto. Entonces, ahora yéndonos al sector público, ya para cerrar, pues, que es la última parte, para el sector público, pues, tenemos profundas preocupaciones, porque primero, obviamente, la emergencia pone unas presiones enormes a decir, sector cultural, ¿dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi ministerio, mi Secretaría de Cultura? Y todo eso que ya tiene unas presiones pues enormes, es abrumadora la situación. Pero para el caso particular de la ciudad de Medellín, sí hay unas preocupaciones aún más grandes, porque el presupuesto actual de la ciudad en cultura está siendo incluso menor que el presupuesto en tiempos de normalidad. Entonces, una cosa es el sector cultural puede operar en condiciones normales y otra cosa es puede operar en condiciones de coronavirus y obviamente en coronavirus es active procesos, convocatorias, auxilios, todo ese tipo de cosas donde hemos visto esfuerzos de parte de la Secretaría pues en desplegar todos sus esfuerzos pues en medio de la crisis, pero estamos también en un medio de un plan de desarrollo en donde ese plan de desarrollo define los 4 próximos años y ahí pues vemos con alerta cómo se está más o menos esbozando ese presupuesto, que a la fecha es un presupuesto que incluso no está, pues está incluyendo ya las transferencias de EPM en un valor que es inferior a los presupuestos de 3 o 4 administraciones atrás. Y eso es una preocupación enorme con el cual nosotros pues tenemos una profunda preocupación sobre cómo vamos a revertir eso o ejercer, digámoslo así, las alertas necesarias no solo para atender la crisis que tenemos como sector cultural, donde la supervivencia está absolutamente amenazada y nuestra utilidad es crítica, sino además que siquiera iguale o supere los presupuestos de años anteriores. Entonces, ese es como el mensaje pues, que doy. Yo creo que de parte pues, de la Secretaría hay un esfuerzo enorme de sacar adelante pues, el sector, pero precisamente un plan de desarrollo se mira en el plan de modelo de una ciudad y en ese plan de modelo es muy importante que
tenga una extensión pues mucho más ampliada, incluso más allá de los estándares normales de esa operatividad, porque la cultura no es un ocio ni es un hecho pues que todavía en nuestra cultura antioqueña tenemos que erradicar y convertirlos, como lo que decía Ana Cristina, un bien fundamental, no un bien accesorio ni ocioso, sino un bien fundamental como siempre ha sido y que ya vamos siendo, pues llevamos poco tiempo pues como consolidándolo en la ciudad y no podemos echar pasos atrás en esos grandes esfuerzos que se han hecho. Además, porque es como también los cimientos de una profesión impactado ya varias dimensiones, digamos al nivel ciudad. Entonces, pensar en escenarios como Parque Explora, el Museo de Antioquia, que son espacios físicos emblemáticos, puntos de encuentro, epicentros del conocimiento, pues es, digamos, un asunto colectivo y que obviamente Medellín debe tener muy en la mira. El caso también del Museo de Antioquia es importante porque finalmente muchas, como todos los museos, dependen mucho de la conexión con sus visitantes en el espacio físico. Los museos son desde apuestas arquitectónicas hasta reservorios, digamos, de conocimiento, desde papiros hasta obras que de alguna manera no conocemos ni siquiera su trazabilidad o si efectivamente son valiosas o no. Terminan siendo lugares muy extraños, pero que son físicos, son espacios que se deben habitar y que se deben reinventar. En el caso del Museo de Antioquia, me gustó mucho una vez que María del Rosario dijo que uno de los retos era también que esa caja blanca se volviera porosa y muchas cosas comenzaran a pasar al interior de ella. Digamos que muchas de las apuestas del Museo de Antioquia han sido de cara también a lo que se puede generar de conversación con las comunidades en las instituciones, como lo decía ahora, y pues digamos un ejemplo es la consentida, pero finalmente hoy que nos toca reinventarnos en la coyuntura, Andrés hablaba de la conectividad y del mundo digital, eso también tiene sus limitaciones y lo resaltabas tú, pero en este momento coyuntural, ¿cómo se ha pensado el museo, su transformación y su reinvención? Iván, una cosita pequeña, yo añado, perdona María, una cosita, eso que estás diciendo es muy importante porque es que no es solo el contenido de los museos, sino en el caso de Medellín lo que ha significado consolidar los contenedores, ¿cierto? Porque es que fíjense que las grandes transformaciones de bibliotecas y de museos de los últimos 20 años, la ciudad ha crecido cerca de 10 museos importantes que han supuesto no solamente el albergue de esas historias, patrimonios y contenidos, sino además de una transformación urbana de integración social, ¿cierto? De lo que acuñamos el término urbanismo social como uno de los grandes éxitos que ha sufrido nuestra ciudad o que ha vivido nuestra ciudad para crear esa transformación. Entonces, lo físico desde el contenido y desde lo que esos contenedores han hecho para precisamente elevar la calidad de quienes habitamos los territorios. De acuerdo. ¿Y el Museo de Antioquia cómo lo ve desde su contenedor? Pues es que el museo y en general todos los museos somos parte de un sistema muy grande. Hablemos primero de la colección. Un museo, aunque esté cerrado, es un edificio que está vivo y activo porque tiene que asegurar que la colección esté en perfectas condiciones. Nosotros somos un museo centenario, tenemos casi 140 años, este año son 139, el próximo año es nuestro cumpleaños 140. Eso significa que desde el siglo XIX estamos guardando objetos de carácter histórico, arqueológico, artístico o de interés general para un país y más allá. Entonces, estar cerrados solamente pone una condición en el relacionamiento con el público, pero en general nosotros seguimos guardando, albergando, cuidando el patrimonio de todos nosotros que está representado en obras que son fundamentales y que hacen parte de nuestras identidades y que no podemos descuidar. De otro lado está todo el problema o toda la crisis que está pasando por el campo del arte, porque como decíamos ahora, ese campo del arte se alimenta de un sistema de producción hoy altamente o bueno, que estuvo altamente globalizado y que hoy vuelve a concentrarse en condiciones muy de inicios del siglo XX y que son esos contenidos que son solamente regionales o locales. Entonces nosotros debemos volvernos otra vez a concentrar con lo que significa nuestras artistas, su trabajo, los públicos locales, y eso no solamente es un reto, sino que es un placer. Lo que pasa es que hay muchas condiciones del arte
que sí están puestas en una condición altísima de vulnerabilidad al no poder volver a participar por un tiempo de ese sistema global. Entonces, como ven, tenemos unas oportunidades, como lo han señalado todos, oportunidades de trabajar fuertemente por nuestra región, por nuestro territorio, por nuestros artistas, pero sin esa condición de la presencialidad, los viajes y los intercambios que sucedían antes, porque también está el aura de la obra de arte, que a pesar de que tenemos estas posibilidades de encuentro, pues nada reemplaza la relación personal que tú tienes frente a un cuadro. Eso es irreemplazable e inamovible. Entonces, lo digital en el caso del arte y de los museos tiene una posibilidad, también tiene una limitación y bueno, pues ahí tendremos que trabajar. Y me sumo a lo que ha dicho ahora Andrés, y es una preocupación enorme del sector con relación a las respuestas tanto nacionales como municipales y departamentales con relación a lo que estamos viviendo. La Secretaría de Cultura depende de su sector, de su ciudad. De nada nos sirve una secretaría fortalecida si no tiene todos los otros elementos del ecosistema, instituciones, artistas, gestores y públicos. Ella podría fortalecerse mucho, pero no es nada sin todo lo demás. Necesitamos un plan de desarrollo y necesitamos un presupuesto acorde para las necesidades que hoy nos plantea esta pandemia y que son unas necesidades de fortalecimiento mutuo, de unidad, de estar juntos. En el caso del Ejecutivo, al cual pertenece la administración, le corresponde la redistribución de los recursos que todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos y del pago oportuno de las empresas públicas de Medellín ponemos ahí. Y en este caso, el sector cultural, que le ha entregado tanto a la Secretaría, que la ha fortalecido y que ha acompañado todos los procesos municipales que se han desarrollado desde la creación misma de la Secretaría, hoy vuelve a ponerse en una condición de necesitamos coparticipar, pero de una manera distinta y necesitamos más que nunca ese presupuesto. Lo que hoy aparece en el plan de desarrollo son 311.000 millones de pesos cerrados para el cuatrienio, cuando inclusive en el gobierno pasado se llegó a una cifra de 530.000 millones de pesos. Entonces, necesitamos alcanzar ese presupuesto como mínimo, por un lado, y por otro lado, me sumo a las indicaciones que ha dado Medellín, cómo vamos, y es en la revisión de la gestión y del modelo de gestión mismo de la Secretaría para que esos recursos tan importantes de 530.000 millones, ojalá puedan ser revisitados de otra manera que atienda al fortalecimiento en general de todos los elementos del sector. Muy bien, digamos que esa conversación es fundamental. Ahora hay una pregunta que tiene que ver un poco con eso y la discusión actual, que es cómo el plan de desarrollo a la luz de la pandemia puede edificarse sobre unas bases que le permitan a la ciudad, obviamente, avanzar en sectores como el de cultura. Entonces, digamos, esa conversación no solo es importante, sino que es amplia y se está dando. Ahorita hablamos un poco con una de las preguntas, pero yo quisiera, porque tú hablas de algo también muy relevante, y es que finalmente los museos tienen que preocupar, los museos no se quedan quietos. Un museo finalmente, al tener una colección patrimonial, debe preocuparse no solo por su curaduría y la manera en la que organiza sus exhibiciones, sino por cuidarlos y que efectivamente tengan las condiciones de cuidado para que después, o bien, cuando abramos o cuando de alguna manera volvamos el ojo a la obra, esté preservada. Y sé que ustedes desde el Museo de Antioquia han hecho un ejercicio sostenido, importante y valioso al respecto, pero yo me hago la misma pregunta respecto a una orquesta filarmónica, Ana, y es que tú no tienes obviamente obras almacenadas ni en custodia, pero ¿cómo hace una orquesta filarmónica con una cantidad tan alta de músicos en un momento como este, repensándose esta coyuntura? Sí, sobre todo, Iván, bueno, tenemos una biblioteca de partituras maravillosa que también hay que cuidar y que hay que preservar, y también Claro hay que sí. claramente activos que son instrumentos que hoy no tiene alguno de los músicos y que tenemos pues que conservar.
Claro Y que sí. eso también está en jaque, es decir, dónde está en este momento y en qué estado está cada uno de sus activos y el patrimonio de la orquesta. La pregunta que me haces, ¿dónde están los músicos? Claro, yo de alguna manera, mi gran activo son los músicos. Mi obra de arte es cada uno de esos 70 músicos. O Andrés hablaba de los seres vivos. En estos días le preguntábamos cómo estás alimentando a los peces y bueno, en mi caso es cada uno, es decir, mi museo son los músicos. Vuelvo y repito, mi colectivo es mi razón de ser. Y ahí han pasado muchas cosas, Iván, porque vuelvo y te repito, es un ejercicio muy, para ellos incluso hacer parte del colectivo implica, en términos de ser músico profesional, en muchas ocasiones no ser solista. Es decir, si me voy un poco al tema sociológico de lo que significa un músico cuando entra a una orquesta entiende y acepta y acata la posibilidad de hacer parte del tutti y no de representarse a sí mismo per se. Entonces, en esa medida hay un quiebre ahí emocional muy fuerte, porque hoy les estamos de alguna manera pidiendo que sean solistas, ¿no? Es decir, que cada uno produzca desde su casa la música o siga estudiando, porque todos ahora pensábamos en algo tú y yo antes de empezar esta conversación y es, hoy, por ejemplo, toda la orquesta está entrenándose. Una orquesta de alguna manera es como un equipo de ciclismo. Tiene que estar todo el tiempo a punto para poder el momento que llegue, que no sabemos cuál es, estar completamente entrenados. Es decir, un músico es absolutamente disciplinado y riguroso. Todos los días tiene que estudiar no solamente el repertorio que va a producir en un concierto, sino técnicamente cada una de sus angustias. Y todo el tiempo está exigiéndose el nivel de perfección mayor para que efectivamente al momento de unirse con el colectivo tenga un resultado mejor. Entonces, pues para los músicos ha sido de verdad un asunto muy complejo y yo creo ahí que también el tema de las orquestas del mundo, es decir, hablamos con las asociaciones de orquestas de Estados Unidos, con las de Inglaterra, con las orquestas europeas hay un asunto distinto porque las orquestas europeas pues tienen unos gobiernos que claramente pues pueden decirles a ellos tranquilos, estudien en su casa, no pasa nada, en nuestro caso hay mucha vulnerabilidad y los músicos son seres muy sensibles que efectivamente esta orquesta también ha vivido altos y bajos, es decir, siempre están como en la, se va a acabar la orquesta, se va a acabar la orquesta, ya no vamos a tener orquesta, es como una sensación de desconfianza muy amplia para poder hacer lo que saben hacer. Entonces, pero sin embargo también hay mucha motivación como a explorar este nuevo mundo, ¿sabes? Es decir, que hay como mucha necesidad de definir nuevos talentos. Andrés ahora hablaba del tema. Aquí yo creo que lo más interesante ha sido el tema como de apropiación, no tanto de circulación de la música. Es decir, cómo podemos contar esas historias que hay detrás de la orquesta, esas historias de vida incluso que hay detrás de cada músico, que tú lo ves de un tema formal en el ritual conservador y ortodoxo sentado en un teatro absolutamente bello, no lo vamos, o sea, lo seguiremos conservando, es nuestro patrimonio universal, es el acervo simbólico más bello de esa gran sinfonía, pero detrás de esas personas hay muchas historias interesantes, hay muchos datos curiosos que para la gente ha sido valioso saber. ¿Qué hay detrás de una ópera? ¿En qué momento Mozart, cuando habló de los conciertos, a qué se refería con los conciertos? Esos tres tipos de conciertos que eran tan maravillosos en ese entonces. Entonces, poner al servicio para los músicos también ha sido muy valioso, como el hecho de antes la voz no tenía sentido. Hoy hablar de lo que saben hacer tiene muchísimo sentido y muchísimo poder. Y ahí nos estamos un poco reinventando en el día a día. Y pues, de alguna manera, lo que tú dices, esperando el momento en que podamos tocar y en que podamos llegar finalmente a los escenarios. Eso es como lo más importante. Y el músico finalmente se debe, lo pienso, es una visión muy particular, pero creo que un músico tiene un alma muy noble en el fondo, porque se preocupa de generar un bien común a pesar de independientes circunstancias, sea el saxofonista del Parque del Periodista, o sea, el gran concertista. Finalmente la música termina siendo un patrimonio para todos y los músicos terminan siendo invaluables. En el momento en el que abramos las puertas ya será pues otra la reflexión y serán otras las cosas que comenzaremos a ver, como tú dices, todos preparándose y tratando de ver con lo que saben hacer y sus capacidades, cómo pueden reinventarse. Pero esto de alguna manera me da paso a las preguntas. Voy a comenzar a hacer una pregunta y después les voy a hacer otras dos o tres preguntas que tienen algunos de los espectadores. Y la primera es esa, ¿cómo abrir? Si de alguna manera
esto va a cambiar, como lo decía Andrés, eso que nosotros llamábamos normal, que ha sido un hábito que construimos durante muchos años, no va a ser lo normal ahora, y nos tocará construir otros hábitos y otras formas de ser y de conectarnos, que terminarán siendo lo normal en un tiempo y esperaremos a que llegue otra epidemia, supongo, para volver a transformarnos. Pero digamos que hoy es importante tener algo claro, y es que las organizaciones y los espacios físicos finalmente en algún momento tendrán que abrir por el ejercicio mismo de comenzar a conectarse y de ensayar nuevas formas de conectarse. Sé que muchos de ustedes ya están pensando en algunos momentos en abrir, además de cómo ven el resto del año respecto a sus aperturas, ustedes cómo se preparan para eso. Hay una cosa muy bonita que viene de las ciencias de la complejidad y es abrazar la incertidumbre, porque hasta que la incertidumbre no se termine no sabremos lo que va a ser después. Es un escenario tan complejo y tan difuso que hoy no sabemos cómo va a ser el mañana. Hoy solo sabemos que el hoy es muy complejo y tendremos que esperar un rato. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, pues dale, María. Andrés, comencemos. O no, María. Bueno, no, nosotros en el museo tenemos dos protocolos. Hay uno que tiene que ver con la colección, porque a la colección también hay que prepararla para abrir y para volver a recibir público. Inclusive estando el museo sin público, hay un protocolo especial de cuidado de la colección. Y bueno, nosotros hay unas salas que no nos permiten todo el distanciamiento social que debe requerirse en el caso de sobre todo de la sala de Colonial, entre el purgatorio y el infierno, lo cual parece no, hay un cuello de botella y no se permitiría el distanciamiento social, entonces nosotros inclusive tendremos que mirar la museografía en específico de esa sala. Entonces, por lo pronto abriríamos el tercer piso, donde está en la colección Botero y la sala internacional, y en el segundo piso del siglo XX, en principio. Y obviamente, pues, la consentida que la tendríamos que revisar, que va enteramente a un entorno virtual. Y estamos pensando, hay que remodelar la taquilla, el ingreso por Carabobo, y tener unas visitas para grupos para esos dos pisos, y estaríamos planteando con el equipo de curaduría del museo un contenido sobre la colección y el tiempo actual, la incertidumbre, la pandemia. Entonces casi que tendríamos una nueva sala que se plegaría a las nuevas condiciones de circulación y sería como una sala que nos llevaría mediante textos y recursos museográficos a hacer ese recorrido nuevo para mantener el distanciamiento social. Eso es pues como una idea que transforma completamente la museografía del museo. Perfecto, María. Y antes de pasar a Andrés, vos en tiempos te imaginas eso este año, y si es este año, ¿cuándo? Obviamente estamos simplemente tirando una moneda al aire, pero es para saber cómo nos vamos imaginando esto entre todos. Sí, nosotros nos imaginamos esto este año. Bueno. ¿Cuándo? Junio, julio. Perfecto. Más o menos. ¿Cómo lo ve Andrés? Bueno, pues antes de contestarlo, quiero hacer como una breve declaración. Algunas personas consideran que la sola idea de preguntarse una reapertura les resulte como inmoral en tiempos en los que hay que proteger la vida, ¿cierto? Y yo creo que eso, pues, uno lo entiende en el marco, pues, de la angustia y de la preocupación ante una situación, pues, que tiene consecuencias devastadoras sobre la salud pública y, pues, incluso en algunos casos la vida de las personas. Pero pues, como líderes de museos antes es inmoral no estar pensando cómo volver a abrir, no como una declaración crítica ni ominosa pues a la idea de que la salud pública es importante, como vemos en muchas partes que saltan a un extremo en el cual es como cuestionar pues que todo lo que está pasando e ignorarlo y pensar que es un problema menor, sino por el contrario, cómo hacerlo con la responsabilidad que corresponde. Porque yo insisto que el término distanciamiento social es un peligro. Nosotros no estamos en distanciamiento físico
y lo que tenemos es que crear es un distanciamiento físico que nos permita la interacción social. Entonces, empezando por ahí, pues lo primero es decir que tengo la firme convicción que pues, los espacios culturales y de manera particular los museos deben ser no los últimos, sino los primeros en abrir. La razón de ello es porque los museos están diseñados por contenidos, su vocación es educativa, su estructura operativa es de mediadores y educadores que se relacionan con el conocimiento, con los visitantes. Y las condiciones físicas, no puedo hablar por todos los museos, pero de una gran mayoría de museos, permiten controlar los aforos, garantizar flujos de público de una manera direccionada que no cree, digámoslo así, pues como riesgos de colisión, de encuentro, de aglomeración y unas condiciones además de conversación permanente a través de sus mediadores que pueden estar pues como creando situaciones. Entonces, mi opinión es que los museos son precisamente el lugar en donde debemos empezar a entender cómo vamos a interactuar en ese nuevo mundo. Si no son los museos, entonces ¿dónde? Pues, o sea, los museos están hechos para este tipo de situaciones, para esta clase de problemas, para ayudarnos a crear situaciones sociales con las cuales interactuar creativa, saludablemente, en un entorno seguro, y son los museos los que más perspectiva tienen, creo yo, en su misión, en su vocación y en su arquitectura y gobernanza, para poder empezar a operar de una manera saludable. Entonces, esto no es una declaración de cuestionamientos a las importantes y muy necesarias recomendaciones de salud pública, pero es también un llamado a decir que el museo tiene hoy un rol más importante que nunca. ¿Quién nos enseñará como sociedad a vivir ese nuevo normal? ¿Dónde vamos a aprender los ciudadanos, las empresas a interactuar? Es más, en este momento no nos estamos formando porque estamos en nuestras casas y aquí no nos ponemos tapabocas y aquí no estamos a 2 metros de distancia y aquí no estamos creando esas cosas. Entonces, ¿dónde me voy yo a experimentar eso y hacerlo de una manera responsable, saludable, creativa? Sobre todo porque mire lo que está pasando en Estados Unidos, que donde se están relajando las medidas, ya hay incidentes de violencia y de asesinatos incluso, porque una persona llega a un almacén y dicen yo no me voy a poner el tapabocas y qué, y entonces un vigilante está enfrentando una situación y se están armando conflictos sociales por eso. Una entidad cultural está para ayudarnos a hacer saludablemente esas interacciones. Ya para el caso particular, pues el parque pues es muy grande, entonces tenemos unas oportunidades porque pues podemos empezar a operar en sus espacios abiertos, la sala abierta, los dinosaurios, y podemos controlar los flujos de una manera pues segura y saludable. Ya en este momento estamos en un proceso de implementación y de formación interna para ver cómo empezar a funcionar en unas condiciones nuevas que permita pues como pilotear y operar y observar muy bien cómo hacer ese museo. Entonces, si nosotros llegáramos a abriríamos primero la sala abierta, las pasarelas y el acuario que tiene pues como un flujo direccional, con lo cual podemos garantizar que esas condiciones se presten. Hay que adecuar muchos temas con señalización, con mensajes, con dispensadores en muchas partes, con modificaciones incluso de experiencias y espacios para que no haya ninguna interacción, y eso exige pues hasta repensar todo. Para un museo interactivo, incluso pues ahí me acabaron de mandar un material en Singapur que así lo toque uno, mata a los virus que están ahí. Pues o sea, ya hay desarrollos tecnológicos en materiales, en recubrimientos y en cosas de esas, pues para evitar que digámoslo así, pues haya propagación a partir del uso de materiales y de las interacciones. Entonces, esa ha sido como la preparación pues en las que hemos estado, y aspiraría yo, al igual que Manuel Rosario, que en junio, julio veamos ya señales tanto del gobierno nacional como de nosotros, pues empezar a pensar la manera en cómo podríamos operar y lograr restaurar la confianza en las personas para que sientan que pueden salir a un lugar que los va a cuidar. Sí, y yo también Perfecto. quería decir ahí, perdón Iván, que es urgente en el caso del centro de la ciudad volver a recuperar, o por lo menos en la zona del centro que nosotros ocupamos, volver a recuperar la conexión o el efecto que tiene el edificio sobre esa zona. Yo creo que para nadie sería no puede ser desconocido el bien que le hace el Museo de Antioquia al tejido social de la zona, y yo creo que es un
problema urgente de ciudad en el que a nosotros como museo nos gusta contribuir y es parte de nuestra misión. Entonces, por eso me sumo a lo que dice Andrés, no es demasiado audaz hacerlo, creo que es parte de la responsabilidad que nos acoge y que hace a Medellín una ciudad diferente, porque como instituciones culturales nos gusta aportar a objetivos de ciudad que nos hacen trascender y que nos hacen ser instituciones con una vocación pública muy definida. De acuerdo. Y Ana Cristina, ¿cómo lo ve? Pues en nuestro caso es claro que el panorama del futuro de unir una orquesta es bastante improbable, pero podemos seguir trabajando como lo estamos haciendo ahora con grupos de cámara y han sido cosas muy hermosas que han nacido un poco de manera orgánica dentro de los músicos, grupos que ya estaban conformados, grupos que se están conformando y que se están conociendo y que están disfrutando mucho hacer música en esos formatos un poco más pequeños. Pero también es importante, Iván, decir que es que esta orquesta no tiene una sede, ¿no? Es decir, vale la pena decirlo, y es que es una organización de 37 años que no tiene un lugar donde ensayar dignamente, que si bien el Teatro Metropolitano ha sido nuestra casa por mucho tiempo, pues no es nuestra sede. O sea, nosotros estamos ahí un poco como arrendando el espacio y aprovechando pues la generosidad que ha tenido Medellín Cultural con nosotros, pero igual no es el lugar donde nosotros ensayamos todos los días, como te decía antes. Entonces, igual hemos tenido la posibilidad de tener grandes aliados como el Museo de Antioquia o como el Parque Explora. Y también cuando me permito soñar o permito construir utopías, pues también digo, bueno, ¿y qué pasaría si en ese momento de reapertura estos quintetos o estos dúos pueden estar también en esos espacios para que la gente pueda disfrutar de la música en vivo? Y por qué no, también salir a los parques, es decir, nosotros somos contenido, nosotros no somos contenedor. Entonces, en esa medida estamos construyendo precisamente un protocolo que nos permita llevar la música donde está nuestro público, no que el público tenga que venir a escucharnos. Y ese ha sido un poco como el sentido que le hemos puesto todas las orquestas. Hoy la Asociación de Orquestas del país está pensando en ese protocolo, básicamente en esos grupos mucho más pequeños. Es decir, hoy nos estamos pensando como células mucho más pequeñas de ese gran ser vivo que es la Orquesta Sinfónica. Bueno, y aprovecho para, Ana Cristina, perdón que te dije, pues como te digo siempre en lo privado, pero aprovecho, Ana Cristina, para volverte a poner públicamente el Museo de Antioquia a tu disposición. Hay patios, corredores, sabes que queremos muchísimo a la orquesta y y vuelvo a decirte, juntos vamos a salir adelante, entonces allá te esperamos. Gracias, Ro. También me pido lo mismo, bis. Eso iba a decir, pues Andrés debe hablar porque sí tiene una sala lo suficientemente amplia como para tener una orquesta o al menos tener una parte importante. Entonces, pues sí. Creo que también algo que me parece que resaltaba el artículo del Colombiano, digamos en general del sector cultura, era eso, que finalmente se ha compactado y se ha agrupado de manera que de alguna manera reto se entienda colectivamente. Es decir, no existen y lo veo pues, y cuando siempre hemos mirado escenarios calamitosos, la pregunta es que en el caso de los museos, si desaparece un museo, es mucho lo que pierde la ciudad, es mucho lo que pierden los museos. Si desaparece una orquesta, si desaparece una onda, si desaparece un escenario, un teatro, es mucho lo que pierde en el resto, en una ciudad donde tiene que educar tanto todavía aún a sus públicos en asuntos culturales y permitir ese acceso. No me entiendo ahí porque ustedes hablan un montón del tema, yo los conozco, pero quiero pasar un poco también a las preguntas que nos estaban haciendo y que nos dejaron en redes. Hay una que me parece muy interesante a la luz de lo que ustedes tocaban, sobre todo María del Rosario, Andrés y tangencialmente Ana, la sostenibilidad del apoyo del sector público, la discusión actual del plan de desarrollo, que como lo exponían, digamos, María Rosario y Andrés, tiene unos puntos que es importante revisar a la luz de la presente coyuntura y también la sostenibilidad a los 4 años, ¿cierto? Entonces, digamos, el reto del plan de desarrollo en este momento en su discusión en el Consejo es esa, cómo pensarse un plan de desarrollo pertinente para 4 años en los cuales hoy estamos atados a una contingencia lo bastante compleja. La pregunta la hace Jorge Melguizo. Hola, Jorge. Es si ustedes han Jorge, estado hola. de alguna manera
si han estado de alguna manera en contacto con los gobiernos y en especial con el Consejo para abogar porque exista una participación más amplia en el presupuesto por parte del sector cultura. Bueno, yo puedo responder ahí si les parece. De acuerdo. Sí, hemos estado haciendo diversos ejercicios a Jorge y a todos, el sector unido. En primera instancia, con cierta preocupación por algunos planteamientos del plan de desarrollo. Nosotros hemos querido pedirle a la administración, al consejo, que incluya las encuestas que hemos diligenciado todos nosotros hacia la sector para que en el plan tan visible lo que ha significado esta pandemia para el sector. A partir de esa información, generar nuevos planteamientos e indicadores para nosotros. Pensamos que la jornada escolar complementaria es fundamental para la supervivencia de nuestro sector en su totalidad. Consideramos que es necesario incluir un plan de salvamento para las instituciones y para el sector cultural en general. Y también consideramos que es vital generar nuevas políticas para la cultura. Y pedirle a la Secretaría que haga una transformación mediante esas políticas de su modelo de gestión. Hoy el plan básicamente es un donde mide temas de la Secretaría misma, que obviamente son de interés de la ciudad, pero ante la condición de la pandemia necesitamos un plan que sea más un plan de la cultura y del sector cultural en su conjunto, liderado obviamente por la Secretaría y acompañado por nosotros, como es por ejemplo el caso de los acumulados que tenemos de públicos, que ya meritarían también tener una política de formación de públicos grande de la ciudad, elevarlo a hacer una iniciativa de cada administración para que pase a ser una política. Y a ese llamado que le hicimos al Consejo hace unas semanas, nos sumamos a partir de hoy como en un estado de alerta mayor por ya no solo algunos de esos objetivos o de la forma como aparece el plan, sino por, como lo mencionamos ahora, por el presupuesto y hacerle un llamado especial a la administración de que no le ponga un techo al presupuesto de la cultura, sino que le permita participar proporcionalmente de las transferencias de empresas públicas de Medellín o de otro tipo de ejercicios para que ese presupuesto no quede en esa cifra tan limitada de los 311.000 millones de pesos para el cuatrienio. Muy bien. Y creo que ese es el momento de la discusión y como tú lo dices, pues ustedes activamente han estado en conversación obviamente con los diferentes actores y nosotros pues obviamente apoyar la gestión que hacen ustedes organizaciones. Pues, es importante que ustedes sean determinantes en el plan de desarrollo y un poco como lo decías tú y Andrés, y es que finalmente también son estos escenarios los que pueden impulsar la reapertura y reactivación social que necesita la ciudad. Y como, perdón, perdón. No, dale María, qué pena, dale. No, que nunca estamos hablando de una u otra institución, sino que estamos hablando por todos. O sea, el futuro de uno es el futuro de todos, incluyendo a la Secretaría. De acuerdo. Entonces, desde la sociedad civil nos preocupa también a nuestra Secretaría de Cultura, la cual consideramos nuestra y como un legado, uno de los asuntos más fuertes que ha generado el sector es tener una secretaría fuerte. Muy bien. Ana, te cuento que Oscar Roldán Alzate nos ofrece también el Museo Abierto de la Universidad de Antioquia. Entonces, pues para que vaya haciendo la lista, porque al menos ya tiene 3 en fila. Sigo con una pregunta que me parece importante, y es, Aleja Bedoya nos pregunta, ¿qué cambios están diseñando e implementando en los modelos de sostenibilidad de sus proyectos culturales? Yo sé que ustedes han estado, obviamente a la luz de la contingencia, como lo decía Andrés, tomando algunos recursos que venían de alguna manera, deficiencias que pudieron mantenerse. Obviamente, ustedes al ser organizaciones sin ánimo de lucro no pueden tener ahorros ni pueden tener grandes patrimonios, pero digamos la gestión permite una maniobrabilidad, pero sé también que esa maniobrabilidad no es tan amplia y ustedes han tenido que tomar decisiones obviamente en esta
brevemente cuáles son algunas de las decisiones que han ido tomando. Bueno, yo arranco por hablar un poquito de nuestro caso. Digamos que pues en el caso nuestro ha habido como una especie de virtud, si se quiere, pues, o de ventaja que no necesariamente todas las entidades las tienen, y es el hecho pues de haber desde hace algún tiempo tratado de fortalecer las competencias del museo a partir de su capacidad de prestar servicios de conocimiento en lo que misionalmente nos convoca: la apropiación del conocimiento científico, tecnológico, la innovación en la educación, el fortalecimiento de la cultura comunitaria a partir de la integración de la ciencia y del arte, pues han estado siempre en nuestro corazón. Y obviamente pues eso ha recargado la balanza de la sostenibilidad sobre esas oportunidades. Entonces casi que, por ejemplo, en el caso nuestro, pues, la búsqueda de proyectos y procesos con aliados o propios para tratar de crear proyectos que de alguna manera estén en la misma línea de lo que misionalmente nos hemos declarado, pues se han vuelto más críticos que nunca. No puedo decir que eso en este momento esté equilibrando la balanza. Yo diría que más bien la está mitigando hasta cierto punto, pero no reemplaza el modelo. El modelo de la operación del museo es crítica para siquiera tener una base humana que permita abrir otros frentes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, pues hoy estamos como en un salto al vacío, y el salto al vacío es qué tantas oportunidades, con el tiempo que somos capaces de soportar, digámoslo así, el equipo de trabajo, porque si hubo una apuesta decidida en el caso nuestro de nuestra junta directiva y de nuestros aliados de proteger el empleo de las personas y no hacer recortes drásticos como se ha pasado en muchas entidades culturales del mundo, particularmente Estados Unidos, donde la mayoría se han contraído en un 60, en un 70%, sino tratar de soportar esa carga y al mismo tiempo diversificar las oportunidades. Los gobiernos tienen necesidades muy acuciantes en este instante, pues el sistema educativo está desesperado pues por tener canales para asistir a los maestros, a los estudiantes. Esa es una pata por donde uno se mete. Hay temas de programación con cajas de compensación en temas de cómo activar programación con niños, con adultos, bueno, en fin, cómo tratar de desplegar todo el conocimiento sobre eso. Por otro lado, pues tengo que decir, y hablo por el caso particular ahí de Explora, creo que hay otros casos semejantes, pues muchas de las empresas que han soportado la cultura en nuestro entorno, pues han honrado, digámoslo así, pues esos compromisos aún en tiempos de cierre. Y eso pues es un alivio enorme, pues es importantísimo saber que uno cuenta con un sector privado que cree en la cultura y que apoya la sostenibilidad de nuestras entidades. Y sé que para el caso pues del Museo de Antioquia y la orquesta creo que tienen ejemplos semejantes. Eso ha sido vital para nosotros, nos ha dado oxígeno. Hay alguno que otro caso pues de donaciones que pueden emerger, no son pues las más prominentes, pero nos ayudan en ese modelo de sostenibilidad. Y pues yo diría que ahí están como las grandes oportunidades, digámoslo así, pues de la sostenibilidad en la actualidad que nos tienen. Y exalto también, de una vez más, haciendo eco pues de lo que decía Manuel Rosario, hay algo muy bonito que ha ocurrido con la Secretaría de Cultura en particular, y es que nosotros, la ciudad lleva 10 años haciendo algo que ha tenido diferentes nombres, pero que apunta a una misma idea, que es la formación de públicos. Los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad han podido acceder a mucha de nuestra oferta y nuestra programación presentando su cuenta de servicios públicos y validando pues que pueden pues acceder al museo en esas condiciones hasta con 5 personas, y bueno, eso ha variado en el tiempo. Y de alguna forma la Secretaría de Cultura ha interpretado que el esfuerzo que estamos haciendo los museos por desplegar toda nuestra programación al mundo digital podría también validarse como una manera pues de acceso a la equidad, incluso no solamente para los estratos 1, 2 y 3, sino para la ciudadanía. O sea, la ciudad de Medellín necesita espacios culturales activos con los cuales programarse todos los días, y digamos que hemos trabajado con el equipo de la Secretaría para tratar de consolidar eso con las oportunidades pues, que se ofrece allí, y ayudar también en esa sostenibilidad, y esa voluntad se ha hecho manifiesta pues todavía pues con retos pues para resolver, pero con el espíritu de querer pues soportar sin que el espacio físico se volviera pues
una limitación para ello, y eso es bastante importante porque finalmente es parte de la inversión social sobre pues, nuestros ciudadanos en acceder pues como a esas condiciones. Pues ese es como más o menos el resumen pues de cosas que yo exaltaría, que insisto pues no garantizaría una sostenibilidad duradera, o sea no es sostenible en un periodo de tiempo, digámoslo así, ya más ampliado. Claro. Estamos en una situación pues de mitigación, de impacto y de prevalecencia, pero no necesariamente esto sería ya como, pues ya que han estado ahí ya sobrevivieron, no, sería sobre todo porque hay costos muy altos. Al caso del Museo de Antioquia, por ejemplo, o otros museos, es que usted no puede tener un patrimonio artístico, ¿cierto? Y apagar el aire acondicionado, no podés, se deteriora el patrimonio, se destruye, y eso es un patrimonio incalculable, son incunables. Entonces, eso es una cuenta de servicios que sigue todavía contando allí y que afecta, y lo mismo el sostenimiento del edificio y todo lo demás, y hay que proteger el patrimonio porque hay que protegerlo. Entonces, ahí pues yo creo que hay unos retos que hacen que estas mitigaciones no sean capaces de prolongarse mucho más allá en el tiempo. Muy bien. Sí, María, yo creo, hablando un poco lo del aire, ¿cómo lo ven? nosotros pues igual, para seguir con los mensajes actuales, nosotros también estamos ganando tiempo, o sea, las instituciones lo que estamos haciendo es sumando tiempo, pero ninguna de las medidas que tomamos, como bien lo ha dicho Andrés, nos garantiza, en el caso del Museo de Antioquia, o sea, nosotros podríamos estar hoy más o menos hasta octubre. Si no llegan nuevos apoyos, nosotros ya no sabemos, o sea, tendríamos que entrar a una fase que ni siquiera, que pereza mencionar pues en este momento. Y ni imaginar enero. Entonces, sí, o sea, estamos por fuera más o menos del 50% del modelo de gestión porque nosotros dependemos de nuestros negocios propios fuertemente y de la generación de proyectos también. Y nuestros aliados del sector privado están también en la misma situación nuestra. Entonces, creo que lo primero que hay que derrotar del imaginario general es que somos unas instituciones mendicantes o que, bueno, o a trabajar vagos, no para nada. O sea, nosotros somos instituciones que sobrevivimos muy dignamente en un esfuerzo enorme que hacemos y que nos permite llegar año tras año muy solventemente. En las presentaciones y en las formas como hemos compartido nuestras cifras, la mayoría de nosotros, los aportes que hace el sector público no llegan al 20%. El otro 80% es fruto de nuestros propios proyectos y de nuestros modelos. Hoy ese modelo está en crisis porque obviamente estamos en un escenario de recesión y por eso lo digo, es importante entonces generar un nuevo modelo que lo atienda, pero no como una dádiva ni como una ayuda ante un sector que no sabe cómo trabajar. No, todo lo contrario, precisamente es una expresión de lo que corresponde hacer en un momento como en el que estamos. De acuerdo. Y Ana, ¿cómo ha estado en estos tiempos y qué decisiones ha ido tomando? Ana, no te oyes. Gracias, Andrés. Es que estaba pasando un carro y un pito y no quería que lo... Gracias. En nuestro caso un poco es similar. Yo estoy de acuerdo con Andrés. Yo creo que tenemos aliados importantes que hay que resaltar. No podemos olvidarlos. Es decir, este grupo empresarial antioqueño y Confama han sido pues aliados incondicionales de esta organización, de estas organizaciones diría yo. Sura, hay que decirlo, no, es imposible no nombrarlo porque realmente además eso se vuelve en otras ciudades incluso como algo de cómo lo hacen, cómo han logrado para que los empresarios y el sector privado mire al sector cultural de la manera que lo mira y lo apoye.
pero para nosotros claramente tenemos que hacer un acto de, o sea, contracciones importantes, Iván. El solo hecho de cancelar ya la temporada internacional de conciertos que teníamos en el Teatro Metropolitano significa para nosotros un duelo importante, pero además también tener que pagar ciertas multas, contracciones en términos de proveedores de producción que ya no estamos usando, pero ahora estamos buscando nuevos proveedores, entonces finalmente uno baja en ciertos costos variables, pero sube en otros, ¿no? Y muy frágil la situación. Yo no quisiera un poco como ampliar la llaga ni abrirla, como decía ahora María del Rosario, pero es una situación muy débil, no. Yo creo que nos vamos a sobrellevar hasta diciembre, haciendo un esfuerzo grande en términos de esos proyectos que decía ahora Andrés, de esas posibilidades de los contratos que ya de hecho están firmados y con los cuales queremos seguir trabajando y queremos seguirlos honrando, pero no sabemos qué va a pasar de ahí en adelante. Es decir, haciendo un esfuerzo muy grande en este nuevo mundo, presentando proyectos con mucha motivación y muchas ganas, sin saber de qué manera pues eso permite la sostenibilidad de la organización en largo plazo. Yo no lo veo muy claro, no sería capaz, pues no tengo la bola de adivinar qué va a pasar en el futuro con la orquesta. Y también creo que hay que hacer énfasis en lo que decía ahora María del Rosario, en nuestras conversaciones con el sector privado, y también tendríamos que decir que con el sector público nosotros no estamos pidiendo limosna. Nosotros somos generadores de empleo. A nosotros nos gusta trabajar por la ciudad. Nosotros nos debemos a la ciudadanía. Nosotros tenemos todo el sentido simbólico de existir por y para las personas que viven en Medellín y todas las personas que nos visitan y se enriquecen con lo que nosotros estamos produciendo en términos de contenido. Entonces, el asunto ni siquiera es como me estoy muriendo del hambre, no, es que mi existencia también de alguna manera significa para usted el bienestar y la posibilidad de construir una mejor sociedad. Y ahí nos estamos parando, más allá de la limosna y de la ausencia, es como aquí estamos para trabajar con la Secretaría, con el gobierno, con la empresa privada, todos intentando salir de esta crisis de la mejor manera posible. Así es. Y creo que finalmente, con con eso que tú dices, obviamente, digamos, en un día a día tan complejo, como lo decía ahora, abrazando un poco la incertidumbre, yo quedo también con la tranquilidad de que ustedes estén dirigiendo las organizaciones, lo digo como ciudadano, porque finalmente ustedes están afrontando una de las crisis tal vez sin precedentes más grandes en el sector cultural en Medellín, y también ustedes se han preocupado, porque sé que en su preocupación no es solo física, sino metafísica respecto al arte y la cultura. Sé que ustedes están haciendo lo posible y lo imposible. Y lo que de alguna manera más me emociona de escucharlos, a pesar de que es una conversación un poco dolorosa, es que en ningún momento ni ustedes ni a nadie he escuchado que diga algo que en muchos artículos en el mundo se ha pronunciado, y es la muerte o el fallecimiento de las artes. Muchos hablan del teatro lo mismo, pues finalmente el teatro es un vínculo entre los actores y su público que es muy difícil de disociar, es algo que es, digamos, arquetípico y que tiene que configurarse de la manera más adecuada para que tenga un sentido y sobre todo un mensaje social. Esto va a cambiar, pero al escucharlos a ustedes siento que ese cambio no hará que dejemos de hablar de arte, no dejará de hablar de cultura, y que finalmente creo que sí surgirán instituciones mucho más fuertes y mucho más capaces de afrontar retos. Yo, para cerrar la conversación, solo les agradezco el tiempo que dispusieron para este espacio. Gracias. Que no es fácil, yo sé que hablar de estas cosas no es fácil, porque ustedes no solo lo hablan al día a día, sino que también les toca enfrentar personas, situaciones, obviamente, donde poner la cara no es tan fácil. Pero digamos que en esta conversación quería dejar de manifiesto que las organizaciones culturales son el epicentro de la cultura. Podemos hablar de muchas acciones, muchas remembranzas y muchos patrimonios, pero si nosotros no creamos los ambientes propicios para que la cultura siga siendo un bien social, no tiene ningún sentido conservar la cultura y dignificarla todo el tiempo. Muchísimas gracias. Juan, después una de esta cosita. conversación tendremos otras. Dale.
No, es que no nos permitimos ni cerrar el Museo de Antioquia, ni cerrar el MAM, ni cerrar a ninguno, ni cerrar a la Fundación Ferrocarril, ni a la orquesta. Eso no es una opción, no lo es. Lo hemos dicho en conversaciones entre nosotros en privado. No, no y no, no es una opción y ni siquiera la abrimos ni en nuestros corazones, ni en nuestros ejercicios racionales, ni siquiera en el lenguaje. No vamos a cerrar. Nosotros vamos a seguir, estamos en Medellín, en Colombia, Latinoamérica, aquí estamos y aquí nos quedamos. Quiero añadir una especie de anuncio publicitario, pero que hace eco de lo que está diciendo María. El lunes 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Y en ese sentido, pues es muy importante como hacer eco, porque necesitamos que se haga un eco muy importante sobre el valor, la importancia y la oportunidad que representan pues, los museos, en el caso de este fin de semana, pero obviamente todo el sector cultural. Y pues mi cuña es que porfa tuiteen, envíen, busquen en el hashtag los museos cuidamos y el hashtag los museos somos. Los museos Tenemos cuidamos muchas sorpresas. y los museos somos, que este fin de semana pues va a estar. Y hay otro más que es el hashtag Museum Week, como Semana de los Museos en inglés, Museum Week. En esos tres pues, van a ver que ahí están saliendo una serie de mensajes en todo el mundo y pues también aquí en Colombia. Y este es un fin de semana muy importante, tanto para el sector cultural como para el sector de los museos, por todo lo que hemos enunciado. El presupuesto de la ciudad en los debates del Consejo, que este domingo hay debates y pueden estar, asistir, participar y todo, háganlo por favor. La celebración de los museos y la idea que estamos instalando de que los museos van a ser museos seguros, están adaptándose para ser museos seguros y deben abrir sus puertas para que nos enseñen en este nuevo mundo a interactuarnos, a relacionarnos y obviamente pues poner en la canasta familiar a los museos y a la cultura como en el corazón pues de todas las personas para que nos apoyen, para que nos sigan, para que nos defiendan y para que pues esto continúe, para que lo que está diciendo María efectivamente perdure. No vamos a cerrar las puertas, vamos a seguir, pero para seguir también necesitamos del apoyo de todos, no solamente nosotros administradores de entidades culturales, sino de la viva voz de los que nos están escuchando, que sabemos que hay líderes culturales, sociales y demás, que necesitamos que estas voces pues se hagan sentir pues en estos días y en todo este tiempo para garantizar pues que podamos continuar. Eso que estás diciendo es fundamental para el cierre, porque la próxima conversación que nosotros tendremos es con colectivos y grupos de base, porque digamos una realidad es la de las instituciones, como el sector cultural es tan amplio, es otra la realidad también de las organizaciones culturales y los centros culturales en los barrios, que hoy finalmente también como los museos tienen un rol determinante y están en una situación muy complicada. Bueno, este fue Conversaciones Pro Antioquia, Conversaciones Pro, hoy hablando de cultura. Nosotros estaremos obviamente muy atentos a las recomendaciones, reflexiones, y acá se desprenderán una serie de contenidos que les permitirá a ustedes también conocer un poco mejor la situación del sector cultural en Medellín. Y pues no sé si ustedes quieren decir algo para cerrar, compañeros, Ana, María, Andrés, o si ya están felices con lo que dije. Larga vida a estas organizaciones, al sector comunitario, larga vida a la cultura. Aquí estamos, como decía ahora María del Rosario, y aquí seguimos todos juntos lo vamos a hacer posible, todos. Muy bien. Estamos ¿Listo? Juntos en esto. Sí, igual, bueno. Me uno y gracias por el espacio, de verdad. Sí, muy muchas agradable gracias. la conversación. Súper. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo en Conversaciones Pro. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias.